Nos indican que ya podemos dar luz verde al inicio de la presente sesión. Vamos a comenzar con el doctor. Yo los voy a presentar brevemente, voy a dar una pequeña biografía y les doy la palabra. Vamos a iniciar. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bien. Buenos días a toda la comunidad jurídica. Les doy bienvenida al primer Congreso Internacional sobre Prisión Preventiva organizado por ACODEM, El Derecho en Serio, enfocado a capacitar a la comunidad jurídica en distintas áreas del derecho. Les saluda Rosemary Rivera y seré la moderadora para la presente sesión. El día de hoy nos acompaña el doctor José Alberto Revilla González, el cual tratará el tema la indemnización por prisión provisional indebida en el caso español. José Alberto Revilla González es profesor titular de Derecho Procesal, doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, con la calificación de apto cum laude por unanimidad, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó el examen de grado de licenciatura en la Universidad de Alicante, con calificación sobresaliente por unanimidad, premio extraordinario de licenciatura. Es autor de los siguientes libros: La acción directa contra el asegurador en el proceso civil, el juicio verbal por daños a la circulación de vehículos a motor y el interrogatorio del imputado. Asimismo, los invito a colocar en la bandeja de comentarios todas las dudas referentes al tema en cuestión. Al término de la exposición, yo transmitiré a nuestro ponente las preguntas realizadas. Agradecer al doctor José Alberto Revilla González por la gentileza en aceptar la invitación y sin más que agregar, le doy el pase para que inicie su disertación, doctor. Muchísimas gracias, Rosemary. Buenas tardes desde aquí, desde España. Buenos días allí en Perú. Y lo primero que quisiera hacer es agradecer a los organizadores de esta jornada el haber contado conmigo para participar en el Congreso. Quiero dar también las gracias muy especialmente al doctor Gerson Camarena, a quien tuve la suerte de conocer en Madrid durante su estancia en España para la realización de su tesis doctoral y que nos hemos mantenido en contacto y que me brindó también la oportunidad de participar en este evento. Cuando me habló de los temas que se podían tratar y me dijo que era sobre la prisión provisional, me vino a la cabeza un tema que ha sido, bueno, relativamente novedoso en algunos de sus aspectos a raíz de una sentencia del año pasado del Tribunal Constitucional Español, que es el tema de la indemnización por la prisión provisional cuando esa prisión provisional es seguida de una sentencia absolutoria en el proceso penal o de un auto de sobreseimiento libre. ¿En qué casos se debe indemnizar? ¿Cuál sería a veces la vía? Y otra de las cuestiones que a veces se ha planteado, cómo habría que valorar económicamente ese resarcimiento que hay que darle a la persona que ha estado privada de libertad. La idea que les voy a transmitir es un poco una exposición de cuál es la situación en la legislación española y cuál es, a partir de la Constitución Española de 1978, cómo se ha desarrollado posteriormente en la legislación española, la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuál ha sido la interpretación jurisprudencial sobre ese precepto y cuál ha sido ese último pronunciamiento del Tribunal Constitucional que les hablaba del año 2019. Mire, el primer punto de partida tendría que ser la Constitución Española, que como les digo arranca del año 1978, que en su artículo 121 establece un precepto donde se fija el derecho de los justiciables a una indemnización a cargo del Estado por los daños causados por determinados actos del Poder Judicial. Hasta la promulgación de la promulgación de la Constitución de 1978, el Estado no respondía directamente, pero sí de una manera subsidiaria cuando pudiera atribuirse ese acto responsable a un juez o magistrado y éste resultase insolvente. Solo había un supuesto que se fijaba en el artículo 960 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando se hablaba de lo que era un recurso de revisión, el mal llamado recurso de revisión contra una sentencia penal firme que anulase una condena anterior y porque una persona hubiese estado presa injustamente. Bien, salvo esa
previsión, digo, del artículo 960 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no había una previsión generalizada de esa responsabilidad directa del Estado. Es a partir de la Constitución del año 78 cuando se crean esos supuestos indemnizables. Y ese artículo 121 de la Constitución prevé que los daños causados por error judicial, dice, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado conforme a la ley. En desarrollo de esta previsión constitucional, pues aparece la regulación de la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 1985, donde en los artículos 292 a 297 se prevé esos supuestos de responsabilidad del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia. Y ahí se establecen una serie de supuestos legales indemnizables a cargo del Estado. Y nos recoge tres supuestos distintos. Un primer supuesto, que sería el error judicial, previsto en el artículo 292. También otra idea que es el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Y finalmente, una previsión específica en el artículo 294 para la prisión preventiva seguida de una sentencia absolutoria. Vamos a ver mínimamente, si quieren, estas tres ideas. Primero, esa idea del error judicial. Lógicamente, ni la Ley Orgánica del Poder Judicial ni ninguna otra ley pues nos da un concepto de lo que es el error judicial. Difícil ya es, si quieren, acercarnos al concepto de error desde un punto de vista filosófico, incluso a veces acercarnos o definir el error con trascendencia jurídica. Piense muchas veces pues, en la legislación civil cuando habla del error en persona o cuando habla del error al tratar del consentimiento. Problema añadido es cuando hablamos de ese error judicial. Conceptuarlo, por tanto, no es fácil y ha sido algo que ha tenido que irse delimitando en cada caso concreto. Es cierto que los diferentes regímenes jurídicos, los ordenamientos procesales de los diferentes países, establecen una serie de recursos contra las resoluciones judiciales precisamente para evitar que se consolide esa posibilidad de error, esa falibilidad humana que puede ser corregida por la vía de los recursos. El problema es cuando se producen daños al justiciable que ya no pueden ser reparados por esa vía de los recursos, no pueden ser corregidos, y entonces de alguna manera hay que buscar una vía que sería esa vía de la indemnización. Error judicial, por tanto, digo que como concepto jurídico indeterminado exige la concreción muchas veces caso por caso, la delimitación en función de las circunstancias del supuesto, y que, conforme a lo que el Tribunal Supremo nos vino diciendo, podía ser un error tanto desde el punto de vista de los hechos como un error con relación al ordenamiento jurídico, que podría venir, por ejemplo, pues por la aplicación de normas derogadas o de una interpretación de las normas que claramente pudiese considerarse como ilógica o absurda. Es decir, se trataría de un error pues, que fuese patente, incontestable, indubitado, es decir, una cuestión abiertamente, abierta o manifiestamente errónea. Para ello se exigía que hubiese un acto jurídico individualizado, que hubiese ese error cualificado, ese error patente, que además no hubiese sido causado por una conducta dolosa o culposa del perjudicado, que ese error hubiese sido o hubiera producido mejor un daño efectivo y un daño indemnizable, y que además se solicitase la declaración de error judicial a través de un procedimiento
ante el Tribunal Supremo, que sería el que declararía la existencia de ese error judicial. La segunda cuestión que se planteaba, el segundo supuesto, era el del funcionamiento anormal en la administración de justicia. Aquí ya no hay una resolución judicial que produzca ese error, pero hay un acto lesivo que se atribuye a algún determinado acto o algún conjunto de actos del órgano judicial o en general de las personas que actúan en el ámbito de la administración de justicia que pudiese pues dar lugar a esa responsabilidad. También se exigía, lógicamente, pues que fuese un daño efectivo, individualizado y evaluable económicamente. Nos pasaba lo mismo que con el error judicial. ¿Qué es eso del funcionamiento anormal de la administración de justicia? Pues exige una valoración concreta que debe valorarse en cada uno de los casos y de alguna manera pues considerarse de una forma individualizada, si quiere. ¿Cuáles son los supuestos más claros a veces que han dado lugar a este funcionamiento anormal? Pues muchas veces los retrasos indebidos en la tramitación de las causas, pero no solamente eso, aunque haya sido el supuesto más claro, el supuesto más frecuente, pues piense, por ejemplo, pues en una vulneración de protección de datos, piense, por ejemplo, pues en situaciones donde se hubiesen divulgado pues, a los medios de comunicación actuaciones derivadas o declaradas secretas y que de alguna manera fuesen imputables a ese funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, y se daban diferentes casos. Incluso algunos que se ligaban con el tema también de la prisión preventiva. En alguna sentencia, por ejemplo, una sentencia del año 93, se decía que era evidente que la excesiva duración de la prisión preventiva tuvo por causa única y directamente la lenta progresión y consiguiente extraordinaria dilación en las diligencias de instrucción sumaria. Es decir, ligaba esa dilación al excesivo tiempo de la persona en prisión provisional. Otro caso del año 99 se decía también que podía entenderse dentro de estos supuestos de funcionamiento normal de la Administración de Justicia, pues un caso en que la tramitación de una causa penal había durado más de 10 años y que durante ese tiempo pues la persona de alguna manera había estado esperando sentencia en esa situación de duda, en esa situación de sometimiento al proceso penal, y se hablaba de un insólito retraso que no podía en modo alguno ligarse a la conducta del acusado y que además tampoco tenía razón de ser por una especial complejidad de la causa. Otro de los supuestos en el año 2011 pues se ligaba también con el tema de la prisión. Una persona que había estado en prisión había recurrido y la dilación en esos casos había sido por el excesivo tiempo en dictar las resoluciones a los recursos que se habían interpuesto contra esa prisión provisional, que después pues dio la razón al recurrente y salió en libertad. Se hablaba de un periodo de más de 10 meses para a veces dictar esas resoluciones, incluso la sentencia que puso fin al proceso, también una sentencia excesivamente dilatada. Y el tercer supuesto que contempla, aparte de esos dos que les decía, del error judicial y del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, prevé como supuesto específico el de la prisión preventiva seguida de absolución. Es cierto que para dictar esa prisión preventiva, bueno, pues hay razones, si quieren, objetivas de interés general que obligan a ese sacrificio de la libertad personal, aun cuando pues, no se haya dictado todavía en el procedimiento una sentencia condenatoria contra el sujeto.
Pero ¿qué pasa cuando posteriormente esa sentencia firme resulta absolutoria para el acusado? En esos casos podemos decir que aquella prisión pues pudo resultar cuando menos inadecuada. Algunos hablan de una prisión preventiva o provisional indebida, injusta, y el remedio que busca el Estado para estos casos es de alguna manera una reparación, una indemnización a cargo del Estado. Bien, es cierto que la improcedencia de esa prisión es una improcedencia que se valora objetivamente a posteriori, no es una improcedencia que se valora considerando aquellas circunstancias, sino luego a la vista de la resolución. Por tanto, digo, el legislador español previó como un supuesto específico de atribución de la responsabilidad del Estado estos supuestos en los que una persona había estado privada de libertad durante la tramitación de la causa por una medida cautelar de prisión preventiva y que posteriormente resultaba absuelta en ese procedimiento. El problema venía, y el problema durante estos años, desde el año 85, que se incorpora a la Ley Orgánica del Poder Judicial, el artículo 294, hasta la reciente sentencia que les decía antes del Tribunal Constitucional del año 2019, es la propia dicción con la que se manifiesta ese artículo 294 y la interpretación que de él se ha venido haciendo por los tribunales. Les leo la dicción de ese artículo y dónde ha estado la problemática en la interpretación y la respuesta jurisprudencial última. Dice el 294, tendrán derecho a indemnización quienes después de haber sufrido prisión preventiva sean absueltos, y ojo aquí, por inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre siempre que se hayan irrogado perjuicios. El auto de sobreseimiento libre es una resolución equivalente a una sentencia absolutoria que se dictará durante la etapa de instrucción, pues cuando no hayan indicios racionales de haberse cometido el hecho o porque el hecho que se investiga no es constitutivo de delito o porque la persona investigada aparece exenta de responsabilidad criminal. Bien, la idea del legislador, por tanto, era atribuir una responsabilidad patrimonial al Estado en unos supuestos de prisión preventiva, pero la norma, tal como aparece ahí redactada, lógicamente no abarca todos los supuestos. Nos decía simplemente cuando sean absueltos por inexistencia del hecho imputado. La jurisprudencia inicial del Tribunal Supremo pues nos vino a decir que lógicamente no, en esa previsión legislativa no se aseguraba una indemnización automática a todos los supuestos en los que se hubiese producido una prisión preventiva seguido de una sentencia absolutoria, sino que esos supuestos de alguna manera estaban matizados y restringidos por la dicción de ese precepto y circunscrito a esos casos y a esas circunstancias que aparecían. Por tanto, no quedaban amparados otras situaciones que se decía podrían encontrar, si acaso encaje, por la vía del artículo 293, supuestos de error judicial, supuestos de funcionamiento normal de la Administración de Justicia, pero no en ese caso concreto de error judicial. Por tanto, para el legislador de la Ley Orgánica del Poder Judicial, solo podían tener derecho a indemnización por esta vía directa del artículo 294, que prevé el supuesto de la prisión preventiva seguida en supuestos seguidos de una sentencia absolutoria, quien hubiese sufrido una medida cautelar de privación provisional, quien después hubiese resultado absuelto por una sentencia firme o por un auto de sobreseimiento,
y que esa sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento pues tuviese como fundamento la inexistencia del hecho. Y además, sorprendentemente, decía que se hubiesen irrogado perjuicios. Es raro a veces pensar situaciones en las que uno está en la cárcel y no se le irroguen perjuicios. Puede ser el supuesto pues, donde uno ya estuviese sufriendo prisión por otra preventiva, a lo mejor por otra causa, y que también en otra causa diferente pues hubiese acordado y en cualquier caso pues hubiese estado ese tiempo en prisión independientemente de las circunstancias del supuesto concreto. Por tanto, digo solamente esos casos. Pero piensen lógicamente que la absolución en el proceso penal puede deberse a distintas razones. Puede darse efectivamente por inexistencia del hecho, porque el hecho no existiese. Porque hay un supuesto muy clásico en España que es el llamado crimen de Cuenca, una persona que había desaparecido. Ante la desaparición pues se culpa a una persona de su muerte, se dice que le ha dado muerte aunque el cadáver nunca aparece. Esa persona es condenada por esos hechos y muchos años después pues el sujeto aparece, el sujeto que se creía muerto pues aparece por ahí y simplemente había desaparecido. Ese era un supuesto claro de inexistencia del hecho, nunca había existido ese homicidio. Pero fuera de esos supuestos de inexistencia objetiva del hecho, puede verse a que ese hecho exista, pero que no sea delito. Piense, miren, los hechos ocurrieron tal como aparecen, la muerte del sujeto se produce, pero no es debido a una causa violenta, sino a causas naturales. Puede ser que existiendo el hecho y además existiendo con una relevancia criminal, el sujeto no se le considere, al sujeto no se le considere partícipe en los mismos, autor o otra forma de partícipe en esos hechos. Puede ser que, considerando que se ha producido el hecho, que el hecho es típico, que esa persona ha tenido participación en los mismos hechos, se puede considerar que hay una exención de responsabilidad por alguna causa. Pero también la absolución en el proceso penal puede venir por la aplicación del principio de presunción de inocencia. Mire, el hecho se ha cometido, reviste caracteres de delito, pero no tenemos esa actividad probatoria de cargo que pueda considerarse suficiente para enervar la presunción de inocencia y por eso nosotros dictamos una sentencia absolutoria. Puede darse también una sentencia absolutoria por aplicación del indubio pro reo. Mire, hay algunas pruebas, hay situaciones que permiten considerarlo usted autor, pero no son suficientes para ir más allá de toda duda razonable. Por tanto, en aplicación de ese principio de indubio pro reo, nosotros le absolvemos. Según la dicción legal, todos esos supuestos que hemos visto de presunción de inocencia, de indubio pro reo, quedarían fuera del caso indemnizable o del supuesto indemnizable. Y por tanto, no se cubriría esa exigencia legal para una responsabilidad del Estado. Además, inicialmente se dijo que esa norma era una norma que, artículo 294, que debía interpretarse restrictivamente, digo inicial, en la primera jurisprudencia, con lo cual, pues de alguna manera, todavía será más exigente en esos supuestos. Se empieza a evolucionar en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de alguna manera se llegó a interpretar que ese inciso de inexistencia del hecho imputado a que hacía referencia el artículo 294, pues cobijaba dentro de sí dos situaciones distintas.
Primero, la inexistencia objetiva del hecho, efectivamente que no hubiese ocurrido, y también la acreditada la falta, perdón, de tipicidad del supuesto, es decir, una inexistencia objetiva del hecho porque el hecho no se ha producido o porque producido el hecho no resulta típico. Pero aparte de esa inexistencia objetiva del hecho, se dijo que también tenía cabida dentro de esa inexistencia del hecho lo que se vino a denominar una inexistencia subjetiva del hecho. El hecho había existido, pero para el sujeto acusado realmente era como que no hubiese existido porque no había tenido participación en el mismo. No había tenido participación en el mismo. Por tanto, se consideró desde ese punto de vista que inexistencia del hecho tanto abarcaba los supuestos de inexistencia objetiva como los supuestos de inexistencia objetiva. Pero excluía del ámbito de la aplicación de ese artículo 294 el que la persona hubiese sido absuelta por aplicación del principio de presunción de inocencia o por aplicación del indubio pro reo. A causa de esa interpretación del Tribunal Supremo, pues España resultó condenada en dos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La sentencia Puig-Panela contra España, de 25 de abril del año 2006, y la sentencia Tendan contra España, de 13 de julio del año 2010. En esas resoluciones se condena a España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por vulneración, se decía, de la eficacia extraprocesal del derecho a la presunción de inocencia, al denegar la indemnización prevista en el artículo 294 por deberse esa absolución a la falta de pruebas de la autoría y no a la probada falta de participación en los hechos. Es decir, no es que se hubiese probado que no había participado, sino lo que faltaban eran pruebas de que esa persona hubiese tomado participación en esos hechos. Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esta distinción entre absoluciones por falta o insuficiencia de pruebas y absoluciones por constatación de una persona, de la inocencia de una persona, la inexistencia subjetiva del hecho a la hora de indemnizar, pues entendía que vulneraba el derecho a la presunción de inocencia, pues la absolución del acusado, se decía, debe ser respetada por toda autoridad por mandato del artículo 6.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Fruto de esas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se produce en el año 2010 una sentencia del Tribunal Supremo donde modifica su interpretación de ese artículo 294, la sentencia de 23 de noviembre del año 2010, pero lo hace de una manera muy chocante. No lo hace para seguir un poco ese razonamiento del Tribunal Europeo, para decir, oiga, hay que abrir todos los supuestos de prisión preventiva seguidos de una absolución a una indemnización, sino que de alguna manera lo que hizo fue una interpretación justo al contrario. Limitó la aplicación de la norma a los más estrictos términos del artículo 294. Nos decía, si debe descartarse la posibilidad de argumentar sobre la inexistencia subjetiva en cuanto que ello supone, decía, atender a la participación del imputado en la realización del hecho, no se ofrece, decía, a esta sala otra solución que abandonar aquella interpretación extensiva del artículo 294 y acudir a una interpretación estricta. Es decir, ya no esa doble posibilidad de inexistencia objetiva e inexistencia subjetiva, sino únicamente, decía, debe tener cabida los supuestos de inexistencia objetiva del hecho.
Sobre esa interpretación restrictiva del artículo 294 se pronuncia el Tribunal Constitucional en dos sentencias del año 2017. La sentencia 8 del año 2017, 19 de enero, y la sentencia 10/2017 del 30 de enero. Y se dice que esa interpretación de alguna manera viene a perpetuar esa diferenciación vedada por el derecho a la presunción de inocencia en la consideración que hizo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entre una absolución acreditada por inexistencia del hecho y una absolución por falta de prueba de su existencia. Lo que hizo el Tribunal Constitucional en una de sus sentencias, en la sentencia 8/2017, fue ordenar retrotraer las actuaciones para que el Tribunal Supremo dictase una nueva resolución en ese caso, conforme a lo que entendía debía ser la aplicación de la doctrina, la aplicación estricta de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero sorprendentemente la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en una sentencia, la 2862 del año 2017, pues reiteró esa denegación de indemnización al sujeto, a la persona reclamante, diciendo que no obedecía al estricto supuesto del artículo 294. Esa era la situación cuando se llega a la sentencia que yo les decía del año 2019, del año pasado, la sentencia de 19 de junio del año 2019, en el que declara parcialmente la inconstitucionalidad de ese artículo 294 en cuanto se refiere a ese inciso que dice por inexistencia del hecho imputado y por esa misma causa, esos dos supuestos del artículo 294. De tal manera que quedan eliminados de esa previsión del 294 esa referencia a la inexistencia del hecho imputado. Eso lo que ha supuesto de alguna manera es abrir muchos más, aunque el tribunal se ocupaba de decir que no era realmente caer en un automatismo de la indemnización de la prisión provisional siempre que sea seguida de una sentencia absolutoria, pero lógicamente en la práctica va a abrir muchísimo el camino a esas indemnizaciones basadas en supuestos de prisión preventiva seguidos de una sentencia absolutoria que ya no van a quedar limitados por ese estricto referimiento que hace el artículo o que hacía el artículo 294 a la inexistencia del hecho imputado. Conviene de alguna manera hacer algunas referencias a esa sentencia del año 2019 del Tribunal Constitucional, una sentencia dictada por el Pleno, por todos los magistrados, aunque contiene algún voto particular, de todos los magistrados del Tribunal Constitucional. En primer lugar, digo, dentro de esa sentencia cabría hablar de un primer aspecto cuando trata de delimitar el supuesto concernido, la prisión provisional respecto de las otras situaciones. En primer lugar, dice, hay que hacer una distinción entre lo previsto en los artículos 293 y 292 y 293 que hacen referencia al error judicial y al funcionamiento anormal de la Administración de Justicia y la prisión provisional descrito, o el supuesto de la prisión provisional descrito en el artículo 294. ¿Por qué dice que hay que diferenciar esos artículos?
o claramente esos supuestos. Dice, porque la prisión provisional que en su día se dictó puede ser que no haya sido adoptada por ningún error judicial. Quiere decir que aquella situación de prisión provisional podría ser incluso una decisión judicial irreprochable. Irreprochable teniendo en cuenta las circunstancias y el conocimiento acerca de los hechos que tenía el juez a la hora de dictar esa medida. Es decir, se dictó pues adecuándolo a los presupuestos y a los requisitos exigidos para adoptar la medida cautelar. No había, por tanto, puede no haber ni error judicial ni funcionamiento anormal de la administración de justicia. La corrección de la medida solo cabría, dice el tribunal, verla o evaluarla sobre lo conocido por el juez en el momento de dictar esa resolución, no en el momento de valorar posteriormente el caso a la hora de apreciar si encaja o no en ese supuesto indemnizable. Lo que de alguna manera viene a reconocer es esa idea del sesgo retrospectivo. Oiga, ahora es fácil conocer que esa persona nunca debería haber estado en prisión, pero con los datos que tenía el juez en su momento, es posible que fuese una decisión lógica. Es decir, por tanto, no puede enjuiciarse ex post la corrección de la decisión jurídica introduciendo circunstancias que no eran conocidas por el juez de instrucción cuando acordó esa medida cautelar. Piense, pues, no sé, una persona que se declara autor de los hechos, asume la responsabilidad. Que además los indicios que existen apuntan a que efectivamente esa persona es el autor de los hechos. Y en virtud de todos esos datos, pues de esos indicios que se tienen, de esa confesión, podemos llamarla así, de responsabilidad que realiza la persona, se acordase la medida. Y posteriormente se descubriese que todo eso, esas manifestaciones que hizo, esas declaraciones que hizo, ese reconocimiento de responsabilidad, lo hacía simplemente con la intención de ocultar la autoría de otro sujeto, de exonerar de responsabilidad a otra persona. Y que en realidad esos indicios que apuntaban pues, a su autoría pues, se desvanecieron con el tiempo. La decisión que en su momento se tomó era correcta, no había ningún error, pero posteriormente pues, se ha comprendido, se ha averiguado que pues, no obedecía a la realidad. Por tanto, esa decisión final no condenatoria pues no obsta incluso a la legitimidad de la medida que en su momento se adoptó. No se está valorando, no se está, cuando se dice muchas veces una prisión provisional indebida o injusta, lógicamente no se está hablando en puridad de que existiese un error a la hora de adoptarla, porque esa decisión final no condenatoria no impide o no obsta a la legitimidad de la decisión adoptada en su momento. Por tanto, digo, debe apartarse de ese concepto de error judicial. El Tribunal Constitucional, en esa sentencia del año 2019, también dice que la finalidad de ese artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial es la compensación del sacrificio especial en aras del interés general. Se dice, la persecución de intereses objetivos, pues vinculados a la protección de la comunidad, de la generalidad, pues permite esa limitación del derecho a la libertad en determinadas condiciones y cumpliendo los presupuestos y los requisitos exigidos por la ley. Pero lo que hace de alguna manera el legislador, lo que hace el Estado,
es activar unos mecanismos de compensación extraordinarios para ese sacrificio que se le impone. Otra de las cuestiones importantes que analiza el Tribunal Constitucional en esa sentencia o de los puntos de valoración que hace es el tema del derecho a la igualdad. Y es aquí donde se fija sobre todo el objeto de la cuestión de inconstitucionalidad que el tribunal se plantea o que se autoplantea, porque era una cuestión de constitucionalidad que se planteó el propio tribunal. ¿Cuál es un poco la pregunta que se hace? ¿Cuál es un poco la cuestión que se plantea? Pues la pregunta era si la diferencia de trato indemnizatorio que se establece en ese artículo 294 entre quienes después de haber sufrido una prisión provisional o una prisión preventiva, como queramos llamar, resultan absueltos por inexistencia del hecho o por esa misma causa pues, se dicta un auto de sobreseimiento, si esa diferencia de trato entre quienes resultan absueltos por esa circunstancia y quienes resultan absueltos por otras razones, por aplicación, por ejemplo, de ese principio de presunción de inocencia que decíamos antes, encuentra una finalidad objetivamente justificada y razonable que permita esa diferencia de trato. Y si además esa diferencia de trato podremos decidir que resulta de alguna manera proporcionada. Es aquí donde el tribunal da una respuesta contundente y dice la concreta diferencia de trato que introducen los incisos cuestionados es injustificada desde el sentido de la indemnización que articula ese precepto de la ley orgánica. Y decía el tribunal, no se encuentra motivación alguna por el que no activar el mecanismo de reparación en aquellos casos distintos de los previstos en la norma. Por tanto, dice, este tribunal no aprecia una justificación de la diferencia de trato objetiva y razonable en función del objetivo perseguido con la norma, con el añadido, decía, de que se incurre en una desproporción en sus consecuencias. Por tanto, lo que hace es, de alguna manera, tratar de equiparar en el trato a las personas que resultan absueltas en el proceso penal, independientemente de cuál sea la razón objetiva que ha llevado a esa absolución. Si lo que se determina es que el hecho no existió, que es el supuesto a veces más raro, mire usted, donde estábamos investigando un robo es que no ha habido tal robo. Ese es el supuesto a veces más raro. O, mire, eso que se pensaba que era una estafa, pues es un hecho atípico. Es simplemente, pues no sé, un incumplimiento contractual que debe ser llevado ante los tribunales civiles, pero que en ningún caso se actuó con esa intención de engaño para establecer o para llevar a cabo un desplazamiento patrimonial. Lo más de los casos muchas veces que se producen es la absolución del sujeto pues por falta de pruebas y que por aplicación de ese principio de presunción de inocencia nos lleva a una sentencia absolutoria. Por tanto, digo, era dejar fuera de esa indemnización al grueso de los supuestos con los que en la práctica nos podríamos encontrar. También analiza el supuesto que se le plantea desde el ámbito de la presunción de inocencia. Y decía, de alguna manera también se menoscaba la presunción de inocencia si una decisión que afecta a un procesado refleja la sensación de que es culpable, cuando en realidad su culpabilidad no ha sido
previamente declarada. Mire, usted estuvo en la cárcel, usted luego fue absuelto, usted reclama una indemnización, pero nosotros no se la damos, no, y no se la damos porque bastante es que usted se libró de la condena, porque consideramos que no hubo suficientes pruebas, pero alguna sospecha de alguna manera podría quedar sobre usted o sobre su participación. Por tanto, dice, esa posibilidad de que de alguna forma se siembren las dudas sobre la culpabilidad del sujeto, al no ampararle en esa indemnización, pues se decía, eso no es compatible con la presunción de inocencia. Las sentencias absolutorias no se diferencian, decía, no se diferencian en función de los motivos aducidos por el juez. Las sentencias absolutorias, desde este punto de vista, tienen que ser o tienen que considerarse con los mismos efectos, independientemente de cuál haya sido la razón que haya llevado al juez a esa absolución. Por tanto, podría entenderse de otra manera que esa distinción entre la absolución por haber quedado probada la no participación del sujeto y la absolución por falta de prueba de tal participación, esa diferenciación podría entenderse, digo, lesiva de la presunción de inocencia, por cuanto de alguna manera dejaba sembradas las dudas. Con todas estas cuestiones, lo que hace el tribunal pues, es estimar la cuestión de inconstitucionalidad y declarar inconstitucional y nulo ese inciso del artículo 294 cuando alude a que la absolución haya sido por inexistencia del hecho imputado. Eso, lógicamente, va a abrir un panorama distinto, es decir, van a ser muchas más las posibilidades de solicitar indemnización al Estado por esa prisión preventiva seguida de una sentencia absolutoria. Y además, en algunos casos pues, significativos, notorios, en España, donde pues, personas con una importante posición a lo mejor han estado en situación de presos preventivos durante cierto tiempo, un tiempo considerable, y luego han obtenido una sentencia absolutoria. Eso ya ha empezado a dar sus primeros frutos y fruto de ello pues fue una sentencia del Tribunal Supremo del año 2019, ha seguido la sentencia del Tribunal Constitucional era de junio y el día 10 de octubre del año pasado, de 2019, el Tribunal Supremo pues ya dictó su primera sentencia acogiendo esa doctrina del Tribunal Constitucional. Era un supuesto en el que una persona había sido denunciada por otra por un supuesto de una supuesta violación y unos daños, y posteriormente, un año después, al día siguiente, además de la denuncia, pues esa persona en el año 2013, creo recordar, se acordó para él la prisión preventiva y un año después se dicta una sentencia absolutoria porque no había quedado probado que esa persona ejerciese sobre la denunciante ningún acto de connotaciones sexuales. Esa persona había estado privada un año de libertad, había estado en prisión preventiva un año, y cuando es absuelta y absuelta por esa circunstancia, porque no había quedado probado que cometiese esos actos que la denunciante manifestaba, pues solicita una indemnización. El tribunal accede a ella y aquí se plantea un problema siguiente, el tema de valorar esa indemnización. Piensen que en este supuesto, por ejemplo, la persona en cuestión pues reclamaba una cantidad de 140.000 euros, es decir, más de 150.000 dólares en concepto de indemnización por los daños y perjuicios
por ese año que había estado privado de libertad, 351 días en concreto. Sin embargo, el Tribunal Supremo, en este caso, llega a estimar la petición de indemnización, pero concede una indemnización muy inferior a la solicitada, y lo que concede son 3.000 euros de indemnización más los intereses legales desde el día de la reclamación. ¿Por qué esa diferencia y cómo valorar? Algunos decían, oiga, pues calcularlo a razón de unos 50 euros por día que uno ha estado privado de libertad, pues es realmente poco. El daño que uno sufre pues puede estar valorado muy por encima de esas cantidades. La cuantía de la indemnización, debemos decir que conforme a la ley y lo que exigen los tribunales, es que es una carga que se impone a las partes, pues acreditar los daños y los perjuicios sufridos. Sobre ella cae esa carga de aportar los datos y las circunstancias concurrentes en el supuesto concreto para poder valorar esas cantidades. No es lo mismo que pues, al final, pues imagínense, uno se ha divorciado porque la mujer, a partir de esos hechos, considera que no puede estar con una persona al que le han acusado de violación y decide que se aparta y que reclama la custodia de sus hijos. Además, esa persona pierde su trabajo. Además, es repudiado en su ambiente familiar y social. Y todo eso consigue de alguna manera acreditarlo de aquellos otros supuestos en que una persona pues, no tiene trabajo, no tiene una pérdida económica derivada de la situación de privación, no le supone un cambio en sus relaciones familiares o sociales, y que simplemente alega pues, el daño moral que supone estar privado de libertad un cierto tiempo. Ante la falta de justificación, los elementos a tomar en cuenta pues únicamente pueden venir determinados pues, por el tiempo de duración de la privación y por el carácter más o menos afrentoso, si quieren, de los delitos que se le imputan al sujeto. No es lo mismo a lo mejor pues imputarle pues unos delitos, pues no sé, agresión sexual a un menor, incluso a un menor en su entorno familiar, que pues imputarle unos, no sé, unos delitos contra el medio ambiente por unos vertidos que se consideran ilegales y que, bueno, hay una discusión si se ajustaban o no a la normativa esos actos que se realizaron. Bien, digo, este será el siguiente paso, el ir avanzando en esa cuantía de las indemnizaciones, y ahora ha quedado con esta sentencia abierta algo más los supuestos de indemnización y queda pues un futuro por delante en lo que es la práctica de los tribunales españoles en cuanto a las indemnizaciones por prisión preventiva seguidos de sentencia absolutoria. Este era un poco el resumen de la situación que yo quería ponerles de manifiesto con relación a la legislación española, y concluyo, pues, como comenzaba al principio, dando las gracias a los organizadores por permitirme la participación en este congreso. Quedo a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, a usted por la ponencia. Muchas gracias reiteradas, doctor José Alberto Rovilla González. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Sin embargo, no han dejado ninguna pregunta. Me imagino que todo ha quedado muy claro. El tema ha sido muy dinámico y muy concreto, así mismo como usted lo desarrollaba y lo me hacía mención, ¿cierto? Muchas gracias a todos los participantes de la sala virtual. Nuevamente agradecerlo, doctor José Alberto Rovilla González, por su participación en este primer Congreso Internacional sobre Prisión Preventiva organizado por ACODEM, El Derecho en Serio.
Doctor, no me despido de usted, le voy a pedir que por favor se quede en la sala y vamos a continuar con la ponencia de la doctora María dentro de breve. Vamos a hacer un pequeño corte para hacer una nueva transmisión. Entonces me despido de los presentes de esta transmisión y doctor, se puede quedar conmigo, por favor, un momento. Ambos doctores. Perfecto, muchísimas gracias.